Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué parte del mundo me estés viendo. Bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la autoestima contingente. La autoestima siempre ha jugado un rol fundamental no solo en la vida de los individuos, tener una autoestima completamente sólida, sentirse mejor consigo mismo, sino que también suele convertirse en los cimientos que nos sustentan a la hora de emprender algún tipo de proyecto, ya que nos sentimos mucho más confiados y con la fortaleza suficiente para afrontarlos. Normalmente la autoestima nos ayuda a hacerle frente a cualquier tipo de adversidad, frustración y fracaso. Es importante resaltar que nos permite construir vínculos mucho más profundos, duraderos y sanos. A pesar de esto, existen ocasiones en las que la autoestima pasa de ser lo mejor del mundo a ser un arma de doble filo, más que todo cuando ésta suele depender de ciertas circunstancias u opiniones externas, y es en estos casos donde se le puede comenzar a desarrollar una especie de autoestima contingente. Y es por eso que en este artículo se hablará mucho más acerca de este tema, el cual no es tan conocido. Autoestima contingente, su definición. Aunque el término autoestima sea lo que siempre hemos escuchado en el momento de nuestra vida, digamos que en cuanto a la autoestima contingente se refiere, no está bien utilizado, y es por eso que muchas personas no conocen con precisión la definición de este término. Esta clase de autoestima no es más que una tendencia a cambiar nuestra autoevaluación netamente en la retroalimentación que recibimos de los demás, realmente la percepción que tenemos de nuestro valor como personas o los sentimientos los basamos en nuestros éxitos o fracasos, y también depende fundamentalmente de todas las opiniones que tengan las demás personas acerca de nosotros. Debido a ello, es por esa razón que cuando llegamos a tener éxito o recibimos algún tipo de comentario positivo para nosotros, el autoestima comienza a dispararse, pero a su vez, una vez que cometemos algún error, crítica o nos rechazan de alguna u otra manera, la autoestima se desmorona. Puede que se trate de una forma muy frágil de autoestima, ya que depende únicamente de factores externos, y en esta última instancia lo que es la autoestima contingente se encuentra controlada absolutamente por las demás personas, de esa manera como nos vemos obligados a cumplir con ciertos estándares para poder ganar a toda costa cierto valor como persona, y dejamos por completo nuestro equilibrio emocional a manos de los demás. Tipos de autoestima contingente. Sin duda existen distintos tipos de autoestima contingente, pero en esta ocasión, las que se pueden ver más frecuentemente en consulta son las siguientes. Autoestima basada en rendimiento. Digamos que esta forma de autoestima en específico es la que depende principalmente de otra persona y que ha logrado sus metas o ha tenido cierto éxito en distintas actividades. Cuando una persona tiene esta forma, puede que se llegue a sentir valiosa y confía de sí mismo. Cuando logra alcanzar sus metas al mismo tiempo, puede sentirse insegura y poco valiosa cuando no las logra. Autoestima basada en apariencia. Podríamos decir que este tipo de autoestima en apariencia es uno de los casos más frecuentes que podemos encontrar, y es que en este caso en específico, el amor propio que tiene la persona en sí va a depender completamente de cómo se ve a sí mismo, o cómo las demás personas lo ven. Normalmente las personas con este tipo de autoestima se pueden sentir bien cuando se ven atractivas o la ven de esa forma. Sin embargo, el autoestima puede bajar abruptamente cuando no se siente atractiva o siente que las demás personas no la ven de esa manera. Autoestima basada en la aprobación ajena. Como su nombre lo indica, básicamente este tipo de autoestima se basa en la aprobación o el reconocimiento de los demás. Digamos que los elogios y aprobaciones son de suma importancia en la vida de estas personas, para que se puedan sentir valoradas. Autoestima basada en estatus social. Tal como su nombre lo indica, este tipo de autoestima se enfoca principalmente en la cantidad de dinero y la posición social que puede llegar a tener una persona. Son un papel fundamental para tener un buen nivel de autoestima. Autoestima basada en inteligencia o habilidades. Esta hace referencia a una autoestima donde la persona que la posee depende de sentirse inteligente o capaz. Cuando una persona se siente de esta manera, su autoestima sube, pero cuando sucede completamente lo contrario, la autoestima baja. Autoestima basada en relaciones. Como su nombre lo indica, este tipo de autoestima principalmente depende de la calidad que pueden llegar a tener las relaciones que una persona suele tener con los demás. Autoestima basada en pertenencia. Por último, tenemos lo que es la autoestima basada en la pertenencia. Normalmente, esto ocurre cuando una persona se siente parte de un grupo o de una comunidad, lo cual ocasionará que tenga una autoestima muy alta. Sin embargo, cuando pasa completamente lo contrario, es decir, se siente excluida o fuera de un grupo, su amor propio disminuye notablemente. La aprobación de los demás nos genera infelicidad.
Cuando hablamos de la autoestima contingente, está más que claro que se sustenta en un mecanismo de regulación proyectada, es decir, no hacemos ciertas cosas porque disfrutamos hacerlas o las consideremos valiosas en cierta manera, sino que procedimos a hacerlo más que todo porque interiorizamos ciertas expectativas ajenas a nosotros, las cuales intentamos cumplir a toda costa, todo esto con la finalidad de encajar en un grupo, satisfacer a la pareja, o simplemente tener cierto estatus o reputación. Asimismo, esto en pocas palabras quiere decir que como seres humanos que somos, nos encontraremos librando una batalla constante para poder mantener cierto nivel de agrado ante los demás. Aunado a ello, es evidente que constantemente, esa aprobación al mismo tiempo nos puede generar cierta atención interior, la cual puede ocasionar que se vea en riesgo nuestra salud mental y física. Según un estudio que se realizó en la Universidad de Gießen, se buscó relacionar la autoestima contingente con lo que es un riesgo de padecer depresión y muchos investigadores también de la Universidad de Estocolmo encontraron cierta relación con la misma, lo que son problemas a nivel cardíaco y enfermedades inmunes. Normalmente es importante resaltar que la autoestima contingente o condicionada es perjudicial para el bienestar del ser humano, ya que afecta la autoimagen y esto ocasiona un malestar psicológico y físico por todos los conflictos que conlleva. Hace que las personas se encuentren en una situación de extrema vulnerabilidad a nivel emocional, ya que no son capaces de valorarse a sí mismas, sino que su imagen depende por completo de la estima que le tengan las demás personas. ¿Cómo superar la autoestima contingente? Como están expuestos a distintas presiones o exigencias sociales, que nos pueden afectar de distintas maneras, nos vemos rodeados de errores, fracasos, críticas, rechazos, opiniones malintencionadas, que sin duda afectan nuestro bienestar emocional y son dolorosas para nosotros. A pesar de esto, si tenemos una autoestima sólida lo suficiente, porque no dependemos de ellos ni de la opinión ajena. Ahora bien, si por el contrario, esto no es así, es importante que conozcas algunos tips que te pueden ayudar a tener una autoestima muy alta. Es importante comprender o intentar entender las opiniones que tengan los demás acerca de nosotros, son solamente eso, simples opiniones, ningún tipo de verdad inamovible, sino que solo son simples expresiones personales de sentimientos, creencias y pensamientos. Estas pueden llegar a condensar la realidad de la otra persona, pero no necesariamente tienen que expresar la de nosotros. Entonces es importante que en lugar de preocuparnos de forma excesiva por lo que piensen las demás personas de nosotros, debemos intentar asumir que no le caemos bien a todas las personas y que no todos serán capaces de entender nuestro punto de vista, ni compartir nuestros sueños e ideales, y es que esto no está mal. Realmente no pasa absolutamente nada, nos hace mucho más enriquecedores, un motivo suficiente para sentirnos suficientes. Un tip bastante importante para tener una buena autoestima es dejar de compararnos a un modo contingente, ya que esta normalmente se basa en las relaciones y es que depende en su gran mayoría de cómo nosotros nos comparamos con otras personas, para poder llegar a saber si estamos bien o mal, o qué tal estamos realizando las cosas. Sin embargo, este tipo de comparaciones no son más que una diada para nosotros mismos, ya que hacen que nos veamos en base a factores completamente externos a nosotros, y es por eso que una de las comparaciones más saludables que podemos realizar es la que hacemos con nuestro yo del pasado, porque es importante tener claro mejorar como seres humanos. Es importante aprender a decir no cuando tenemos una autoestima contingente, ya que es muy común que en ocasiones simplemente aceptemos las cosas para no sentir luego ciertos sentimientos de culpa, ya que lo hacemos simplemente por obligación o para intentar quedar bien con los demás. Para poder romper un círculo vicioso, debemos comenzar a plantearnos la posibilidad de decir no más frecuentemente en lugar de ceder. Automáticamente debemos preguntarnos a nosotros mismos en primer lugar, ¿qué es lo que realmente deseamos hacer? Cuando reflexionamos con nosotros mismos podremos llegar a una decisión mucho más sensata y dar la respuesta que realmente queremos. Automáticamente esto puede ayudarnos a reforzar nuestra autoestima. Por último, pero no menos importante, tenemos el ser amable con nosotros mismos. Cuando una persona tiene una autoestima contingente, pasa la mayor parte del tiempo juzgándose, reprochándose o castigándose por todas las cosas que le ocurrieron o que dejaron de hacer. Sin embargo, este tipo de autoestima en específico se relaciona directamente con la autocrítica de una forma negativa y destructiva, basándose netamente en estándares externos. Entonces, para poder compensar un poco toda esa negatividad que recibimos de nosotros mismos, es importante aprender a tratarnos con mucho más amor y amabilidad. Quiere decir que perdamos por completo esa capacidad de criticar, sino que aprendamos a ser un poco más conscientes que un error no nos define como persona, ya que constantemente nos encontramos en una evolución que nos ayuda a ser mucho mejor cada día.
Para finalizar, debemos agregar que sin duda, hablar de autoestima es un tema bastante amplio más que todo cuando nos referimos a la autoestima contingente. Sabemos un poco más acerca de este tema ya que se llevaron a cabo distintos tips que pueden ayudar a mejorar el autoestima, y es que los mismos nunca está de más. Recordar que si tenemos autoestima contingente y sentimos que necesitamos ayuda extra para poder superar eso, y tener una mejor autoestima, nunca está de más acudir con un profesional de la salud mental, ya que él puede brindarnos las herramientas necesarias para poder tener una autoestima a prueba de balas. Bueno amigos y amigas, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y darle un like y nos vemos en el siguiente. Acordaros también de suscribiros al canal y darle a la campanita, para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.